es la santidad de la iglesia. La iglesia somos nosotros. A veces decimos, voy a la iglesia. No, voy al templo, ¿verdad? La iglesia somos cada uno de nosotros, la iglesia de Cristo. Cristo vendrá por su iglesia, comprada con su sacrificio. Y el templo es este. Esteban precisamente tenía un debate por comprobar que Dios no habita en templo hecho de manos. ¿Por qué sabemos que hoy Dios está con nosotros? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y aquí está el Señor en su pueblo. Aquí sentimos su presencia. He dicho y vuelvo a repetir, a veces en los hogares no es posible. Y yo hacía un comentario ayer con el pastor, porque tengo una sobrina que su hija se va a casar allá en Puerto Vallarta, Nuevo Puerto Vallarta, en la playa. Y ha de estar como Elizabeth Taylor. Pero hijos y hermanas, el Señor se reúne con su pueblo en un lugar que se ha consagrado para Él. Eso es muy diferente. No es que aquí esté el Señor, está aquí porque estamos nosotros, pero este lugar fue apartado, consagrado. En cierta forma es santo, porque santo es apartado, es consagrado. En una playa, sobre todo en estos días en que el sexo femenino o el masculino tristemente enseñan su cuerpo sin ningún recato, no hay ya ningún valor, no hay moral, estamos totalmente perdidos. Hoy sabemos que para el hombre lo moral es lo que a él le convenga. Y me dio tristeza porque mi nieta, mi sobrina y su hija son gente muy cristiana, pero a veces nos desubicamos. Y les contaba yo que cuando el tsunami de Pakistán estaba la cruzada estudiantil para Cristo y los corrieron porque estaban llegando los europeos, gracias hija, los europeos a pasar ahí su desnudez, y allí fue donde el Señor hizo brotar ese tsunami que murió muchísima gente. El pueblo cristiano no estaba ahí. El pueblo cristiano pidió permiso para celebrar la Navidad y el presidente, no sé quién, les dio permiso de subirse a un cerro y a ellos no les pasó nada. Es importante entonces que sepamos primeramente que este es un lugar apartado para venir a bendecir y a santificar el nombre de nuestro Dios. Tengamos mucho cuidado de no criticar, de no ofender, de no juzgar. Somos un pueblo santo. De nuestros labios, de nuestra manera de hablar, depende mucho el sentir la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuando venimos con otros pensamientos negativos, pensamientos de crítica, no contribuimos a que se sienta la santidad del Señor. Hay hogares que uno llega y se siente la presencia de Dios, y hay otros hogares que no es así. Hagamos de nuestro hogar, de nuestra vida y de nuestro templo, un lugar donde se sienta la presencia del Señor. El Señor pide una casa, un lugar para Él, para donde le podamos adorar. Y el Señor, durante su estancia en México, en el mundo, Él enseñó que su casa de oración será llamada, y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Iba yo en el metro y vi a una muchachita toda tatuada, enseñando su ombligo. En el ombligo traía y traía varios aretitos y cositas así. Venía feliz de la vida. Al verla yo empecé a orar por... Este no es el mensaje. Al verla yo empecé a orar, y
cuando yo ya me iba a bajar, le pedí a Dios que me diera palabra. Y me la quedé viendo y le dije, mami, usted no sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mire cómo lo trae de maltratado, toda tatuada, toda tatuada. Y le dije, ¿no sabe que nuestro cuerpo no podemos hacer censura ni imprimir nada? Piénselo, mi niña, usted vale mucho porque Cristo murió en la cruz por usted. La muchacha agachó la cabeza, no había otros muchachos ahí con ella, pero nadie me faltó al respeto, nadie me dijo nada. Pero yo la verdad me da dolor hoy en día cuando la moral, se han perdido los valores. Ahora lo que tú hagas es bueno. Vamos a orar y Dios nos ayude a quitar todo pensamiento que no edifique el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Venimos a edificar o a qué hemos venido? Ante ti, Padre Dios Trino y yo, llegamos en este momento con un corazón contrito y humillado. Venimos a pedirte, Señor, que tú tomes nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes. Queremos presentarte ante ti en santidad, Señor, pidiendo perdón por todo aquello que pensamos, dijimos, hicimos y no fue de tu agrado. Pero en esta tarde, Señor, queremos oír tu voz a través de tu palabra que nunca vuelve vacía, tu palabra que es poder, que transforma al hombre, Señor. Gracias, ayúdanos a estar quebrantados delante de ti y reconocer que es por tu misericordia que estamos con vida. Gracias, Padre. Limpia nuestros pensamientos y prepara, Señor, a través de tu Espíritu Santo, este mensaje que se va a exponer. En el nombre de Jesús. Amén. La santidad en la iglesia. El Señor, Dios Todopoderoso, habló a su pueblo, invitándoles siempre a ser santos. Porque yo, Jehová, vuestro Dios, estoy en Levítico 11:44. Yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santos. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo, Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos, porque yo soy santo. Hoy, cuando se ha perdido la santidad, se ha perdido la identidad, la integridad, la moral en nuestra patria. Voy a hablar de mi patria porque yo tengo 78 años y crecí aún con gente que no conocía la verdad, que iban tras la idolatría, pero a pesar de eso era gente recatada, gente que recordaba tanto el sacrificio de Jesucristo, que sabía y se guardaban esos días. Había cierta tristeza, luto, así como había alegría el día de la resurrección. Claro, había un sábado de quema de Judas y no sé qué tanto, pero el pueblo era recatado. Veíamos a los hijos caminar al lado de los padres. Hoy en día, tristemente, vemos lo que la palabra de Dios dice. Los hijos han perdido el respeto a los padres. Ahora, les digo yo, los patos le tiran a las escopetas y ya no hay esa moral, esa educación. Y yo me pregunto, ¿hemos fallado los padres? ¿En qué hemos fallado? Muchas veces cuando predico con jóvenes, les digo, hijos, perdónenos si no les hemos enseñado el camino recto. Porque en el camino de Jesucristo no hay curvas, no hay salidas. Hay una verdad y hay una esperanza eterna a través de Cristo Jesús. Y pienso que como madres, aún como abuelas, hemos fallado en transmitir la santidad. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy fácil olvidarnos del día de reposo. Y tomamos a veces mediodía. Y cuando leemos la Biblia que un hombre salió a cortar leña en el día de reposo
y lo detuvieron y le consultan a Dios: Señor, ¿qué vamos a hacer con este hombre que fue a cortar leña en el día de reposo? Y el Señor manda un duro castigo: mátenlo. Y nosotros hoy en día, debido al pacto de gracia en el que estamos viviendo, a veces, si permítanme la expresión, a veces olvidamos y abusamos de esa gracia del Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo el Señor mandaba castigar a los que infringían los mandamientos, sus leyes, hoy en día nosotros preguntamos: ¿quién conoce los 10 mandamientos? Todos, pero ¿quién los guarda? Nadie. Fallamos, se nos ha olvidado, y esto no lo hemos transmitido a nuestros hijos. Llego a muchos hogares y a veces nos falta transmitir, porque la palabra de Dios le dice Dios al pueblo de Israel: estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, hablarás de ellas en la mañana, en la tarde, en la noche, al acostarte, las escribirás en las portadas de tu casa, y por donde quiera que vayas las repetirás a tus hijos en la mañana, en la tarde y en la noche. Hoy, cuando ya no se conoce la palabra de Dios, cuando ya no hay esos famosos que teníamos aposentos altos para tener nuestro culto familiar, porque los hijos o se van a trabajar o llegan y ya la familia no se puede reunir, estamos perdiendo mucho porque no estamos conociendo la verdad, y la verdad se encontramos solamente en la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y hay quien venga quizá con una novedad. No hay novedad. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él dice: sed santos porque yo soy santo. Y Él nos pide esa santidad. Lo mismo nos menciona en Primera de Pedro 1:16. Nos invita Pedro a tener un encuentro personal con Jesucristo, viviendo en santidad. Dice el 1:16: porque escrito está: sed santos porque yo soy santos. Y a veces se nos olvida que hemos salido de las tinieblas para ser trasladados a una nueva vida, un nuevo modelo, siguiendo el modelo del Dios Trino y Uno, el modelo de Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros no reconocemos, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, verso 1, no tengamos en poco una salvación tan grande, no sea que nos deslicemos. Es decir, que estamos perdiendo nuestro valor. Tengamos cuidado de cuidar una salvación que no nos ha costado, pero que sí costó el sacrificio del Hijo de Dios. Y Pedro hace hincapié: porque escrito está: sed santos porque yo soy santos. A veces parece que tenemos que estar recordando, que nos estén recordando: eres hija de Dios, acuérdate, fuiste comprada con un precio muy especial. Tenemos que vivir diferente, ser diferente, y no a veces nos confundimos con los del mundo. Tenemos que apartarnos. Quizá haya críticas, quizá haya quien nos juzgue, pero nosotros tenemos que mostrar que somos comprados a un precio muy alto y que nuestra imagen tenemos que reflejar la imagen del Señor. Es muy importante que nosotros recordemos esta santidad en la cual debemos de vivir. Hoy en día para el mundo es fácil. Lo que a mí me queda, lo que a mí me gusta, lo que yo vendo. Yo no puedo cerrar mi negocio el domingo porque es el día que más gano. Probadme, dice el Señor, probadme. Y cuando uno prueba y busca primeramente el reino de Dios y empieza uno a buscar la forma de santidad de vivir. Claro, hay algo muy importante. La persona nunca va a madurar en santidad por una razón: porque no ha nacido de nuevo. Pablo, cuando habla a los corintios, les habla un tanto duro les va hablando a los corintios, y luego les dice: oigan, yo quisiera darles
bisteces, milanesas, pero les tengo que preparar biberones, porque como no leemos la Biblia, desconocemos lo que Dios quiere. ¿Cómo quiere Dios que vivamos, que vayamos creciendo a la estatura del varón perfecto, que vayamos madurando? A veces tenemos conflictos entre nosotros. ¿Por qué? Porque no hay madurez. Y a veces nos rebajamos a pelear, a criticar. Tenemos que tener cierto grado de conocimiento de que realmente soy nueva criatura. Examinaos a vosotros mismos, dice la palabra de Dios. Lo primero que debo de hacer es echarme un clavado a mí. Para que haya esa santidad en la casa de Dios, debe de empezar por todos y cada una de nosotras. Lo primero, que yo analice mi vida. ¿Soy bendición en la iglesia? En la iglesia. ¿Soy bendición en la iglesia o soy piedra de tropiezo en mi iglesia? ¿Cuán importante es? ¿Cuál es nuestra actitud dentro de la casa de Dios y perteneciendo al cuerpo de Cristo? Somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Hay diferencias, sí, cierto. Hay diferentes formas de pensar. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, no es bíblico, el Señor Jesucristo iba caminando y se encontró un ciego. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres?, le dijo el Señor. Quiero ver. Tu fe te ha devuelto la vista, le dice el Señor. Has recobrado la vista. Y así se va caminando y se encuentra otro, también un ciego. Señor, hijo de David, quiero ver, Señor, hijo de David. Y el Señor agarró tierrita, escupió, le puso unas plastitas aquí y le dijo, ahora vete a lavar. Ese domingo, llegó el domingo y los dos cieguitos ya fueron a la iglesia. Ahí estaban, ¿no? Y dijo el pastor, ¿quién quiere dar un testimonio? Y yo, los ciegos, los dos estaban ahí. A ver, hermano, pase uno primero. Y si es que yo iba en el camino y me encontré al Señor Jesús y yo le dije al Señor Jesús que quería ver y me dijo, ¿qué quieres ver? Tu fe te ha devuelto la vista. Y mientras el otro está así desesperado, dice, a ver, hermano, ya pase usted. Es que Jesús no sana así. Jesús sana con salivita, con lodito, y luego uno se lava en el estanque. Que no lava con saliva. Fuchi, ¿cómo va a lavar? ¿Cómo va a sanar con saliva? Que lava con saliva, que sana con saliva, que no sana con saliva. Se enojaron, de ahí nació la segunda iglesia bautista. Hermano, lo primero que nosotros tenemos que reconocer es que todos tenemos fallas, que no pensamos todos igual. Pero algo que tenemos que guardar en santidad es la iglesia y ser colaboradores de la gracia que Dios nos ha dado, con la cual nos ha sacado de las tinieblas a la luz, para que empecemos a caminar en luz y ser la luz del mundo, la sal de la tierra. A veces habrá momentos difíciles, indudablemente, pero contamos con aquel que nos ama tanto que alguien le preguntó, Señor Jesús, ¿cuánto me amas? Y Él abrió sus brazos y derramó toda su sangre y sus lágrimas para enseñarnos el excelente camino del amor y de la vida eterna. Es necesario que cada vez recordamos lo que Él hizo por mí, lo que Él está haciendo por mí y lo que Él hará por mí, una vida eterna con Cristo Jesús. Pero a veces vivimos en críticas. Cuando hay algo que no nos parece, nosotros tenemos un medio. El medio se llama la oración. Y podemos apoyarnos. Si yo veo a un hermano caído y demás, lo voy a ayudar a levantar. Somos los embajadores de Cristo. ¿Sabe qué es un embajador? Si va usted a pedir una visa para ir aquí al otro lado,
El embajador se la puede dar o se la puede negar. Pero nosotros podemos dar esa visa, y no para ir a Estados Unidos ni a Canadá, para ir a la vida eterna, reconciliando al mundo. Ese es nuestro trabajo, reconciliados con Dios, reconciliando al mundo con Dios, para que la iglesia viva reconciliada y así santificada en la palabra de Dios, en las promesas de nuestro Dios. Este ejemplo lo he platicado porque a veces hablamos siempre mal. Hablamos mal de la suegra, hablamos mal de fulano, nada nos parece. No vamos a encontrar un modelo perfecto, ni la iglesia perfecta, no la hay. Y si usted la encuentra, le echa a perder, porque todos somos imperfectos. En esa condición debemos de saber. Pablo decía, de los pecadores de los cuales yo soy el primero. También Pablo decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién? Tenemos que saber que tenemos una lucha. En esta esquina el viejo hombre, y en esta otra el nuevo hombre. Y es un batallar, porque yo fui criada de una forma y mi papá hablaba así, de esta manera. Hoy en día, cuando nos preocupa tanto lo que la Real Academia Española está autorizando, autorizaron en enero, creo que fue en enero, febrero, la palabra güey. ¿Por qué? Usted pensó mucho cómo ponerle a su hijo. Ay, sí, Joel, no Jonás, no Abraham, no David, pero en la escuela le dicen güey. Que Dios me perdone por usar así, pero realmente ese es el mundo. Vuelvo a repetir, estamos viviendo muy fuera de una moral. En mi escuela, en mi edad, claro, ya les digo que estoy ahora en la edad de la paz. La pastilla en la mañana, la pastilla en la tarde. Era el apellido Rocha, López, Gutiérrez, Hernández. Hoy los muchachos se faltan al respeto y las muchachas se faltan. Por eso tenemos que volver a retomar. Y muy importante es que en la iglesia conservemos la santidad. Que vengamos antes de entrar allí. Yo les decía a mis hijos, hijos, ¿vieron el tapetito que está ahí para entrar a la iglesia? Ahí sacúdanse la lengua, sacúdanse y lleguen al altar pidiendo perdón para hacer bendición en la iglesia, para traer la santidad a la iglesia, para hacer bendición, y en lugar de ser piedra de tropiezo, yo sea una bendición a mi iglesia. Llega una persona nueva y no la atendemos, no sonreímos, nomás hacemos nuestro grupito. Tenemos que saber que somos un cuerpo en Cristo Jesús, y que si alguna hermana no estoy de acuerdo con ella, podemos orar, pero no perder de vista el amor. Quizá alguna vez está usted comiendo y se muerde la lengua, ¿no? ¿No le ha pasado? Ay, me mordí mi lengüita comiendo y le duele, ahí está la sangrita, ¿no? Pero usted no va con el dentista y le dice, dentista, quíteme estos dientotes, porque con estos dientotes me mordí mi lengüita. No, ahora usted mete la lengua, ¿verdad?, antes de cerrar, para no machucarse. La vida de cristiano tiene mucha importancia para vivir en santidad. El apóstol Santiago habla muy claro acerca de nuestra manera de hablar. Hay palabra que da vida y palabra que da muerte. Nuestros labios deben de abrirse para bendecir. Somos un pueblo comprado por la gracia, por la fe que el Espíritu Santo nos ha dado para creer, y como pueblo debemos de bendecir. Bendecir, bendiga usted siempre a que sea, aunque le traten como le traten, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Me acuerdo ahí cerca de la casa de ustedes, los domingos se pone un tianguis, ¿sí saben, no? Que es ahí, esos marchantes. Y yo voy tempranito a comprar mi papaya, y le digo al muchacho, escógeme una bonita, hijo, y ya le pago. Que Dios te bendiga, que vendas hasta el puesto. Y me fui. A los 8 días que regreso me dice, señora,
¿Se acuerda lo que me dijo hace 8 días? Que vendieras todas las papayas. Sí, pero algo más. No me acordé. Dice que vendiera yo hasta el puesto. Y dice, pues vino alguien a ofrecerme para comprar. Le dije, no, si este es mi modus vivendi, de esto vivo. ¿Cómo cree? Nosotros somos un pueblo que bendice, nunca que maldice, que perdona. Tenemos que aprender a perdonar, a no guardar rencores. Es que hace 10 años me hizo esto. Eso me pasó con una hermana allá por Iztapan de la Sal. Hermana, es que usted habla del perdón, pero yo no he podido perdonar. ¿Qué pasó? Véngase, vamos ahí a la capillita. Nos metemos le digo, ¿cómo se llama la persona? ¿Cómo se llama la persona que la ofende? No, hermana, ya murió, fue hace 10 años. Y hermanas, a veces insistimos en lastimar una obra guardando rencor. Si usted viene con ese rencor, con esa tristeza, quiere decir que su vida no está en madurez, no está en santidad. Y vamos hablando y criticando, y hablamos mal de los hijos y hablamos mal del esposo, en lugar de orar y clamar a Dios. Una hermana, no era hermana, una mujer ya no aguantaba a su esposo, tenía un carácter como el gadareno de los 1000 demonios, ¿no? Y fue a ver al brujo, por eso no era cristiana, ¿no? Y fue a ver al brujo y le dijo, señor brujo, deme algo para que cambie el carácter de mi esposo, ya no puedo más. Y le dijo, vete allá al cerro, busca un tigre y quítale 3 bigotitos. Uy, ve, ándale, vas a ver cómo cambia. Y ya empezó a agarrar qué comen los tigres, a qué horas comen, y todo, y se enteró de todo, ¿no? Y ya el primer día ahí le llevaba comida, se la dejó ahí y se echó a correr. Ya el tigre se la comió, y así hasta que se hizo amiga del tigre, y en 2 descuidos le quitó los bigotes. Y ya llegó con el gurú y dice, tenga cuidado, aquí le traigo los 3 bigotitos del tigre. ¿Pudiste domar al tigre? ¿Cómo lo hiciste? Pues vi lo que le gustaba de comer, a qué horas comía, a qué horas dormía. Oye, si domaste al tigre, sí puedes domar al viejo. Hago este hincapié, hermanos, porque cuando uno tiene al Señor en su vida, uno puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora bien, para crecer en santidad, hermanas, hermanos, es importante que nosotros sepamos si realmente somos nuevas criaturas. Nadie va a crecer si no ha nacido. La persona que dice, no puedo con mi carácter, no puedo con este rencor, traigo mis raíces de amargura, traigo esto, es porque no ha tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. No ha nacido de nuevo, porque el que nace de nuevo deja las cosas viejas, los odios, las tristezas, y empieza a crecer, a madurar. ¿Me conviene hablar esto? No me conviene. Esto es bueno para mi congregación, esto es bueno para mi hogar. Puedo hablar mal de mi esposo delante de mis hijos, y los hijos no respetan. Se pierde todo respeto, toda armonía, toda santidad, tanto en la iglesia como en el hogar. Pablo se encuentra con este problema allí en la carta a los Corintios, y él dice, pues yo quisiera hablarles, estuve entre vosotros, estoy en 1 de Corintios 2, con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Está hablando con los corintios porque tienen muchos pleitos. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy... Y empiezan las divisiones. Debemos de recordar que Satanás divide, Cristo une. La oración pontifical o sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan capítulo 17 era: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y el mundo va a creer cuando nos vea unidos en santidad, en amor, en justificación, y que estamos cada día madurando para llegar a conocer
la santidad de Dios. Nunca en este mundo la vamos a lograr, pero sí podemos ir sintiendo el amor de Dios, el amor de Jesucristo, el amor del que dio su vida, que cuando lo injuriaban no respondía. Si eres hijo de Dios, bájate. Y el Señor Jesucristo se pudo haber bajado, pero no lo hice por usted ni por mí. No hubiera cumplido con el plan perfecto de santificarnos, de apartarnos, de salvarnos, de perdonarnos y en un futuro de glorificarnos. Vamos a ser totalmente transformados para poder glorificar a Dios vivo y verdadero en las delicias del más allá, donde no habrá llanto, tristeza, dolor, donde seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para ser nuevas criaturas totalmente, para la honra y gloria del Señor. Cuando Pablo se encuentra con este problema, dice más adelante: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Primera de Corintios 2:7, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazones de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mire qué paquete tan hermoso Dios tiene para su vida. Nadie podrá disfrutar esto si no ha nacido de nuevo y empieza a crecer, a sentir el poder de Dios transformador en su vida, en su manera de hablar, en su manera de actuar. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Hablábamos hace rato del poder del Espíritu Santo transformador, el fruto del Espíritu Santo. Hoy en día hay muchas sectas, digamos así, heréticas. Hay quien pone un anuncio en el periódico y dice: yo vengo bautizando en el nombre por el Espíritu Santo. No, hermanos, el único que bautiza en el Espíritu Santo se llama Jesucristo. Cuando Jesucristo caminaba al lado de Juan el Bautista hizo un hincapié hermoso, maravilloso, allá en el libro de San Juan, capítulo 1, anunciando que el único que bautizaba con el poder del Espíritu Santo se llama Jesucristo, y no hay otro nombre, solo un camino, y la verdad está solo en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en San Juan 1, verso 29: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pueblo sabía quién era un cordero. Un cordero era lo que se sacrificaba para propiciación de pecados. Dice la Biblia: ya no más. ¿Saben cuántos corderos, animales y demás se sacrificaban en la Pascua de los judíos? Cuando celebraban la Pascua, aproximadamente 250,000 animales para celebrar y hacer la ceremonia de la remisión de pecados. Y dice Hebreos que no se podían perdonar. Cada año iban con el mismo pecado, con el mismo corderito, allá otro corderito, pero no. Y ahí estaba el chivo expiatorio, poniendo en él el pecado de todos el pueblo de Israel, y luego lo mandaban al monte. Eso es interesante, pero eso no servía de nada. Aquí está hablando del Cordero. El pueblo de Israel sabía que decía Juan cuando hablaba del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él sí lo quita. Y cuando lo quita en nuestras vidas y nos perdona, podemos sentir el nuevo nacimiento para ir creciendo, madurando, de tal modo que las cosas pequeñas ya no nos importan, y sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra malicias espirituales. Quiero decirles que en ese tiempo que estamos viviendo, estamos en tiempo de guerra, bien duro, en todos los aspectos, y el que quiera estar firme,
Pídale a Dios: Señor, no nos dejes caer en tentación, y conocer la palabra de Dios. Como decía yo hace rato, erramos porque ignoramos las Escrituras. Yo les decía a mis hijos: la regáis, hijos, porque ignoráis las Escrituras. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Y Juan anuncia: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Si hay bautismo, sí. Y es importante que obedezcamos este sacramento que el Señor nos ha dado. Sí, es muy importante, pero como testimonio. Pero el que me da el Espíritu Santo se llama Jesús, porque desde que creísteis fuiste sellados con el poder del Espíritu Santo. Si usted realmente ha creído que Cristo le ha quitado todas sus cargas, todos sus problemas, sus odios, sus amarguras, quizá dice: pues es que fui violada por mi padrastro de chiquita. Sí, Señor, pero usted ahora es una nueva criatura, que el Señor le restaura, le levanta con poder. El Señor nunca deja a nadie tirado. El Señor nos levanta para seguir creciendo y poder ser testigos fieles de Jesucristo. Y yo no le conocía, dice Juan. También dijo Juan testimonio de él, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo? Uno que viene de allá con una propaganda tremenda. No, hermano. Que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Conozca la Biblia. Cuando usted acepta a Jesucristo, tenemos un cambio diferente por el poder del Espíritu Santo. Lo mismo cuando estamos en oración, el que clama con gemidos indecibles es el Espíritu Santo. A veces se ha predicado poco de la tercera persona de la Trinidad y se ignora. Pero recuerde que la salvación, el crecimiento, todo el recibir el Espíritu Santo, todo es del Dios Trino y Uno. ¿Qué hemos hecho para ser salvos? Por eso, cuando alcanzamos a entender esto, entendemos por qué se fijó Dios en mí. ¿Por qué me escogiste? ¿Por qué, Señor? Y es cuando brota la gratitud y queremos ser gente útil, miembros útiles de la iglesia, para ir creciendo, conociendo. Ahorita veremos algunos de los factores importantes. Y dice la palabra de Dios, hablando Pablo a los Corintios: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El Señor nos quiere ver que vamos caminando hacia la santidad, para irnos glorificando, para ir cambiando, para ver las cosas desde otra perspectiva, una perspectiva espiritual, no material. Nosotros debemos dejar las cosas materiales. No hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y el hollín corrompen, donde ladrones roban, hurtan y secuestran. Ahora podemos agregar: tenemos que vivir en santidad. Pero Pablo se queja un poquito y dice más adelante en el verso 2 del capítulo 2 de Primera de Corintios, versículo 12: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Llegamos al conocimiento a través del Espíritu Santo. Cuando usted lea la Biblia, no la abra así, como muchos, ¿verdad? Así: Dios me habló y Dios me dijo, y ya no. Aquel que la abrió dice: el Judas se ahorcó. Y la volvió a abrir y dice: haz tú lo mismo. Hermanas, no podemos tomar en poco la palabra de Dios.
tenemos que orar y pedirle a Dios nos ilumine para entender. Y cuando tenga dudas o lea en su casa algo que no entendió, busque a su pastor, busque a su líder y dígale, no entiendo este pasaje. Y él tal vez se le diga, ahorita no se lo explico, déjeme darle una explicación. Pero es la forma como si usted va a la escuela y no entiende las matemáticas y le dice, maestro, no entiendo las ecuaciones. Ven, te voy a explicar. Así deberíamos de llegar cada domingo. Esta semana leí el libro de Miqueas y no entendí por qué Dios habla así. Venga, vamos a entender. El pueblo estaba en idolatría, había levantado altos altares en los montes y demás. Y ahí le va a explicar. Es importante. No hay preguntas tontas. Tontos que no preguntan. Erráis. Y dice la palabra de Dios, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, si realmente hemos aceptado a Cristo y queremos ir creciendo, conociendo lo espiritual. Pero el hombre natural, ¿sabe cómo dice la versión 909? La versión 909 es muy dura. Pero el hombre animal, me da tristeza porque yo tengo un video de un león que fue sanado allá en Cali, Colombia, por una mujer. ¿No lo han visto? Mañana se los paso. Y deberían de ver al animal agradecido porque una mujer lo sanó. Mañana lo vemos. Primero Dios y amanecemos. Y si no, pues allá arriba ya no hay problema. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué es importante nacer, ser nueva criatura? Pues para crecer. Si un niño no nace, no puede crecer. El niño que empieza a crecer cuando nace y ya empieza, mira, ya no le queda el pantaloncito, mira ahora, y lo vemos que va creciendo. Cuando un niño no crece, nos preocupa, ¿verdad? ¿Por qué? Algo está mal, ya tiene 3 años con ese mismo pantalón y no crece. Nos preocupamos. Y hay muchos cristianos que parecemos arbolitos bonsáis. Alguien nos cortó las raíces y no crecemos. Tenemos que tener nuestras raíces sobre la roca. La roca es Jesucristo. Y ahí estaremos y hemos puesto nuestra vida en la roca, no en la gente. Maldito el hombre que en el hombre confía. Confíe en el Todopoderoso. Mantenga viendo la obra salvífica que Dios preparó para sus hijos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Señor, voy a abrir tu palabra. ¿Qué tienes para mí? Estoy leyendo este libro, y el Señor siempre tendrá un mensaje. Les voy a dar un tip. Ay, es que pastor, no entiendo la Biblia. Mire, cada vez que lea usted la Biblia y encuentre, id y predicad el Evangelio a toda criatura, lo subraya y usted dice, no lo he hecho. Usted encuentra, ama a tu prójimo como a ti mismo. No lo he hecho. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. ¿Para qué? Para que el mundo vea que sois hijos de Dios. Tampoco lo he hecho. Y vamos apuntando, ¿no? Y ve por el pobre y tengo hambre y demás. Hermanos, tenemos que ir, así se va entendiendo la palabra, y al final usted se califica y va a ver cómo aparece un 0. No hemos hecho nada de lo que Dios nos ha mandado. Si usted tuviera una sirvienta, usted se va a trabajar y le dice, limpias el pasillo, sacúdese, saca la comida que nos sirve del refrigerador, que eso siempre tiramos. Jesucristo guardaba los pedacitos, pero nosotros tiramos. Y limpias acá, y cuando usted llega la encuentra frente a la televisión. Esa es mala.
le quitó el esposo a la otra y está emocionada y no le hizo el quehacer. ¿Usted qué dice? ¿La sigue teniendo? No, ¿verdad? La despacha con 2 yemas de más. Hermanos, tenemos que conocer que éramos siervos del pecado, esclavos del pecado, y ahora somos esclavos de Dios. Estábamos muertos, pero ahora estamos vivos para Dios. Si realmente hemos tenido un nuevo nacimiento. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada, porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar. Señor, esto que voy a decir es bueno para edificación. Señor, esto es bueno delante de mis hijos. Los hogares se destruyen porque los papás y las mamás se pelean delante de los hijos. Dile a tu papá que me mande el gasto. Y ya llega. Dice mi papá que no tiene gasto. Pues dile que no hay comida. Y el pobre criatura ahí va llevando el mensaje de un matrimonio que no sabe ser tranquilo, que no sabe ser guiado por el Espíritu Santo. La mujer sabia. Qué bueno que lo sabe. Porque también dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Y usted va a Liverpool y compra Max Factor Hollywood. Y cada día se le ven más las arrugas. ¿Por qué? Porque vive usted enojado. Nosotros tenemos que demostrar, nosotros, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Nuestro testimonio debe ser transparente. Nuestra vida tiene que ser transparente. No podemos ser dobles. La persona de doble ánimo, dice la palabra de Dios. Jesucristo más o menos 15 veces les llamó a los escribas y a los fariseos hipócritas. Tengamos mucho cuidado. Analicemos nuestra vida, no la de junto, mi vida. Usted no va a dar cuentas de nadie, es personal. Cuando Dios nos llame y dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuándo tenemos la mente de Cristo? Cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados, cuando le hemos pedido a Dios nos dé disciplina en nuestra vida. Les voy a leer qué importante es para nuestra santificación. Dios utiliza las Sagradas Escrituras, la oración, el discipulado, la disciplina. Dios al que ama corrige y azota a cualquiera que recibe por hijo. Dios nos tiene que corregir. ¿Por qué me vendré esta enfermedad? No diga por qué, ¿para qué? Señor, ¿para qué? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Hace aproximadamente 10 años yo salí a predicar a Mazatlán y no pude. Me caí y me rompí el brazo. Creo que más de 10 años, algo así. Me rompí el brazo y no pude ir a Mazatlán a predicar. Y yo le decía, Señor, dime en qué te he fallado. Una de mis hijas, la que es misionera en Puebla ahora, vivía en California, y dijo, mándenme a mi mamá para que la cuide yo y no tenga que salir a predicar ni nada. Y me fui, y cuando estaba allá, me dio gusto porque me dejaron sola mucho tiempo y ahí me ponía a orar, Señor, háblame, háblame, Señor, dime en qué estoy fallando. Y el Señor habla hoy. Y me habló, hermanos, y lloré hasta decir ya. Cuando yo oigo que mi hija por la noche habla y dice, no le voy a decir a mi mamá. Mi mamá apenas se está reponiendo. Tuve una fractura expuesta, traigo aquí un metalito, por eso suena cuando paso por y entonces le dije, hija, dime qué pasó. Un nieto de mi hermana se había suicidado. ¿Y saben qué sentí, hermanos? Que no había yo oído hablar a mi familia. Ellos conocían el Evangelio, pero uno tiene que cerciorarse. Y a veces no sabemos las cargas que los jóvenes traen.
A veces decimos, es rebelde, es esto, pero hay que ver qué está pasando con el muchacho. El muchacho iba reprobando y reprobando. Y dice, él dijo antes de morir, pero me mandaron a Acapulco y volví a reprobar y me regalaron un carro. No les importo, me quieren tener alejado, contento, aunque yo vaya de caos en caos, de desgracia en desgracia. Agarró una pistola y se quitó la vida. Yo sentí el mensaje de Dios en mi vida. ¿Y saben qué? Le dije a mi hija, empácame mis cosas. Me voy. No, mamá, quiero que... Ya me voy, hija. Ya me voy. Y llegué a ver a mis sobrinos, a hablarles del amor de Cristo, a decirles que había una esperanza en Jesucristo. Me dolió esa actitud de este muchacho, esta situación tan rebelde y tan perdida de este muchacho. Un joven de 18 años, alto, guapo, ojos verdes. Era una cosa increíble del muchacho físicamente, pero espiritualmente estaba vacío. Hace días me encontré a una persona que iba caminando y la vi llorando y me acerqué y siempre traigo 1 o 2 folletos o Nuevos Testamentos y se lo ofrecí y le di el mensaje. Ahí estuve con esa persona como 1 hora y ¿saben qué me dijo? Me iba yo a aventar en el metro, señora, pero ahora que me habla de ese amor, qué importante es que nosotros sintamos cuando Dios nos habla, lo espiritual con lo espiritual. Señor, esta mañana estoy amaneciendo por tu gracia. Ayúdame, Señor, a buscar las cosas espirituales. Usa mi vida para llevar el mensaje a alguien. Quiero ser de provecho este día. Y en la noche llegar y hacer un análisis. ¿Cómo usé mi vida este día? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es triste que no vayamos creciendo y conociendo la verdadera doctrina, conociendo la palabra de Dios, que los pastores preparan mamilas porque no pueden comer carne. Los hermanos todavía están muy pequeños espiritualmente. No hemos crecido porque no leemos la Biblia, porque no hacemos oración, porque no sentimos, no hay en nuestra vida una disciplina. Yo les decía a mis hermanas cuando llegan tarde a la iglesia, si usted hubiera tenido que tomar un avión a las 11 de la mañana, ya se le hubiera ido el avión. ¿Por qué? Hay que estar. Yo estuve ahora 2 horas y media antes en el aeropuerto. ¿Por qué? No sé el tráfico que vaya a encontrarme yo, las circunstancias, pero nosotros debemos andar armados, listos, previendo. El pueblo que no tiene visión fenece, se acaba. Tenemos que caminar con visión, vivir bajo esa protección que el Señor nos va avisando. Él nos va avisando, de manera que yo, hermanos, dice Pablo, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños. ¿Qué quiere decir? No hemos crecido, todavía se pelean entre las hermanas. Y que esta taza va aquí, no, que va acá. Y por cosas así insignificantes peleamos. En mi iglesia lo he visto de verdad. Como por una cosa tan... Vamos, los martes hacemos de comer, de cenar en la iglesia. Y luego para decidir el menú, es una torta, un sándwich, es la cena. Que sea torta, no que sea sándwich, no que sea... No hay pan. Hermanas, debemos de vivir tranquilamente, sinceramente. El Señor quiere hacer de nosotros cristianos espirituales para ir de santidad en santidad. La santidad no se consigue de la noche a la mañana. Tenemos que ir madurando, conociendo lo que Dios quiere. Esto que hice hoy, ¿cómo le contesté a mi hijo? ¿O cómo le contesté a mi hija? ¿O cómo fue correcto? Analizándonos a nosotros mismos. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, sino ni sois capaces todavía, porque sois carnales.
Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y nosotros sabemos que esta obra no es nuestra, es del Señor, que la ganó con su sangre. Qué importante es que todo lo que hagamos, de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre del Señor, para que vayamos madurando. Es que yo quiero que así sea. Yo quiero que Dios nos guíe. ¿Usted cree en la oración? Ore y verá cómo Dios nos va guiando para llegar a la cúspide del cristiano. No estar abajo, no perder nuestros objetivos, nuestras metas, sino continuar adelante. Es hermoso cuando reconocemos que es por la misericordia de Dios que nos rescató de nuestra vieja manera de vivir, para vivir en amor, en santidad, en potestad. Nos ha dado poder. Cristo dijo, mas recibiréis la virtud. La palabra virtud es dinamita. Somos la dinamita para predicar el Evangelio, para alimentarnos a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos capítulos ha leído usted el domingo para acá? ¿Cuánto ha orado del domingo para acá? Tenemos que buscar contacto. Guarda el contacto con tu Salvador, dice un canto. Guarda todo lo que hagáis, de hecho de palabra, háganlo. Orar sin cesar. Cuando oramos, yo les voy a contar mañana los casos que hemos tenido tan fuertes de familias cristianas que se han olvidado de la lectura de la palabra, se han olvidado de la oración y las desgracias que han venido. Nos preguntamos en este tiempo cómo viven nuestros hijos, qué ven nuestros hijos, qué leen nuestros hijos. Dios permita que nosotros vayamos considerando lo que el Señor nos ofrece a través de este nuevo nacimiento, la justificación, la cual abarca el perdón, la remoción de nuestros pecados, ofensas no serán imputadas jamás. Isaías 53:6. Bajo la gracia, no bajo la ley, la posibilidad de llevar fruto para Dios. Efesios 2:8. La morada del Espíritu Santo en nuestra vida. Primera de Corintios 6:19. El fruto del Espíritu Santo. Auxilio en las flaquezas y en cualquier sufrimiento presente en nuestro camino hacia la participación de la gloria de Cristo. Segunda de Corintios 1, 3 y 4. La elección divina. Efesios 1:35. La gloria venidera. San Juan 14:2. Gálatas 5, 13 al 21. En santidad para vivir como Cristo. Pablo le dijo a Timoteo en Primera de Timoteo capítulo 3 verso 15. Vamos a leerlo. 3:15. Primera de Timoteo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo reconocía, y dice la palabra de Dios en Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 9. Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Conoce el Señor a los suyos? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Por qué vamos a ensuciar nuestros ojos con esas telenovelas? Con esa pornografía. Yo veo las noticias y al ver las noticias aparecen cosas diferentes. Hermanos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero sí somos para que el mundo vea mi gozo, mi paz, mi alegría, mi conocimiento de la palabra de Dios. Que alguien llegue a mi puerta a tocar y yo le pueda decir: Cristo te ama. Cristo ha cambiado mi vida, mi manera, modo de ser.
Nueva criatura soy en Cristo. Él vive en mí y yo en Él. Que Dios les bendiga, hermano. Amén, aleluya.